Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar un nuevo libro, el libro de Daniel. Para ello vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por todas las cuidados y bendiciones que nos otorgas. Y en este momento, Señor, al comenzar a estudiar el libro de Daniel, queremos pedirte que nos des la sabiduría celestial por medio de tu Santo Espíritu, para entender este maravilloso e importante libro de la Biblia, que podamos entender en ella cuál es el mensaje que tienes para nosotros y cómo podemos cumplir tu voluntad. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy comenzamos el estudio de un nuevo libro de la Biblia, el libro de Daniel, uno de los dos libros más llamativos del Antiguo Testamento, objeto de ataques y en el que el enemigo de las almas ha tratado de desvirtuar su mensaje y su valor para nosotros. Pero el libro de Daniel, con justicia, podríamos llamarlo un manual de historia y profecía, entendiendo que en este caso la profecía es una visión anticipada de la historia y la historia es un repaso retrospectivo de la profecía. El libro está dividido en dos grandes partes generales. Capítulo 1 al 6 se lo considera la sección histórica, la llegada de Daniel a Babilonia, cómo llegó a la corte del rey y la historia de Nabucodonosor y su conversión, además de las pruebas que pasaron los fieles hijos de Dios. Pero del capítulo 7 hasta el 12 se lo conoce como la parte escatológica o profética, la que describe acontecimientos futuros que se están cumpliendo o que están por cumplirse. El libro de Daniel contiene 4 profecías principales. La del capítulo 2, que trata principalmente de cambios políticos con el propósito de revelar a Nabucodonosor su papel en la historia y el Dios que todo lo ve. Segundo, la segunda visión es la del capítulo 7. Destaca las vicisitudes del pueblo de Dios durante la hegemonía de los poderes que gobiernan la tierra y el triunfo final del pueblo de Dios. La tercera visión es Apocalipsis 8 y 9. Muestra los esfuerzos de Satanás por destruir la religión y el pueblo de Dios. Y la cuarta visión, los versículos 10 al 12, amplía las visiones anteriores, pero destaca el tema del tiempo del fin. El libro de Daniel está relacionado con el libro del Apocalipsis y es importante estudiarlos juntos para nuestro beneficio espiritual. Se nos invita a estudiar con detenimiento el libro de Daniel. Miren el siguiente comentario. Leed el libro de Daniel y evocad punto por punto la historia de los reinos allí representados. Contemplad estadistas, consejos, ejércitos poderosos y ved cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojar la gloria humana en el polvo. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del río Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos del Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Testimonios para los ministros, páginas 112 y 113. Es importante para nosotros conocer el mensaje de Daniel y mirar su cumplimiento en la historia. Se nos dice, se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Mismo libro, página 112. Y si queremos crecer en nuestra fe, debemos estudiar estos dos libros juntos. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos y los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta, recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Mismo libro, página 114. Debemos orar hoy más que nunca para que la sabiduría celestial
guíe el estudio de su palabra. El libro de Daniel fue escrito por el mismo Daniel. Esto ha sido puesto en duda por muchos comentadores. Sin embargo, tenemos evidencias suficientes que lo afirman, e incluso el mismo Jesús citó al autor de Daniel en uno de sus sermones. El nombre de Daniel significa justicia de Dios. Es importante considerar que en este libro se habla del juicio divino y la vindicación del carácter de Dios ante el universo. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tomar este libro y sacar reflexiones espirituales importantes para nuestra vida. Capítulo 1. Daniel y sus compañeros en Babilonia. Este capítulo lo podemos considerar como la introducción histórica a la primera parte del libro. Se destaca la fidelidad de estos jóvenes hebreos a pesar de estar en la corte babilónica, y muestra también la especial protección del Señor para sus hijos fieles en el cautiverio. La primera parte del capítulo nos cuenta cómo fue que Daniel llegó a Babilonia y su llegada a la corte del rey Nabucodonosor. Versículos 1 al 7. Aquí hay varios elementos que debemos considerar. En primer lugar, la aparente discrepancia en el versículo 1 con el relato histórico. Leamos. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Daniel presenta el primer año de Nabucodonosor con el tercer año de Joacim. Comparado con el registro de Jeremías, capítulo 25, versículo 1 dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Jeremías dice que el primer año de Nabucodonosor era el cuarto de Joacim. Esto lo han usado muchos para poner en duda la historicidad del libro de Daniel, pero todo se aclaró cuando se muestra que el tercer año de Joacim iba de septiembre-octubre del año 606, que es el otoño, hasta el año 605, el otoño también. Cuando Nabucodonosor vino a tomar a Jerusalén era el 605 a.C. y su padre Nabopolassar era el rey. En esa campaña recibe la noticia de la muerte de su padre y Nabucodonosor toma un camino rápido para llegar a Babilonia y ser coronado rey. Esto ocurre el 7 de septiembre del año 605 a.C. Cuando Daniel llega a Babilonia, pues Nabucodonosor era el rey, pero los descubrimientos arqueológicos nos hablan de algo que se llama el año del ascenso o el año de la coronación. Cuando el rey subía al trono, no se comenzaba a contar su primer año hasta el día de Año Nuevo. Por lo tanto, Nabucodonosor es coronado rey y comienza su año ascensional hasta el día de Año Nuevo, donde se contabiliza su primer año. De esta manera, el primer año de Nabucodonosor coincide con el cuarto año de Joacim. El nombre de Nabucodonosor significa que el dios Nabú proteja a mi hijo. Es quien dirige las tropas de Babilonia contra Judá, el rey del neoimperio babilónico. Sigamos con el versículo 2. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Después de la muerte de Josías, reinó en su lugar su hijo Joacás, pero este fue muerto por el faraón Necao y puso en el trono a Joacim. Este fue un rey que no sirvió al Señor, llevó al pueblo por el camino del pecado. Dios le había advertido a Israel que el castigo de Dios vendría por medio del rey de Babilonia. Nada ocurre por casualidad. Dios interviene directamente en la vida del hombre. Dios no creó a este mundo como un reloj automático y que dejó a este mundo que siguiera su suerte y él como espectador. No, por el contrario, él está activo en la historia del mundo. Entonces, debido a la apostasía y el abandono de Dios, el protector de Israel queda entonces sin el verdadero muro protector. Viene el ejército de Babilonia
y entra al templo de Salomón y toma los utensilios del templo, como los vasos de adoración y otros elementos que fueron llevados a Babilonia y puestos en el templo del dios principal de Babilonia, que es Marduk. Fueron dejados elementos necesarios para que el templo de Salomón siguiera funcionando, pero fue destruido este templo tras el largo asedio de Babilonia en el año 596 a.C. Ahora, el rey hizo algo que era costumbre en aquella época, versículos 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruido en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Es interesante esta narración, ya que dice que se llevó cautivo a los hijos de los príncipes para Babilonia. Con esto se iba a asegurar la lealtad de estos hombres a Babilonia, de todos los príncipes y los reyes, y evitar de esta manera revueltas. Se había profetizado en Isaías 39:7 lo siguiente: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El objeto de tener a este grupo especial de jóvenes hijos de la familia de los príncipes de Israel en la corte del rey de Babilonia era que se les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Tenían que educarlos en las costumbres de Babilonia, que incluía el estudio de las ciencias exactas como las matemáticas, pero además de otras prácticas como la adivinación. Elena de White nos explica qué pretendía el rey con esto. Dice: Nabucodonosor resolvió que se los educase para que pudiesen ocupar puestos importantes en su reino. A fin de que quedasen plenamente capacitados para su carrera, ordenó que aprendiesen el idioma de los caldeos y que durante 3 años se les concediese las ventajas educativas que tenían los príncipes del reino. Libro Profetas y Reyes, página 352. Así que pretendía ganarlos, educarlos, convertirlos para hacerlos gobernantes fieles. El versículo 5 sigue diciendo: y él le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Pero el hecho de ser alumno de esta escuela real de cortesanos, los jóvenes recibirían raciones de la casa del real, y el curso que debían hacer durante 3 años, que deben contarse desde el ascenso del rey de Babilonia. En este proceso de culturización, lo primero que hicieron fue cambiarle los nombres. Leamos los versículos 6 y 7. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Según el pasaje, cuando dice entre ellos, significaba que no eran los únicos jóvenes que habían sido elegidos para recibir esta instrucción, pero estos 4 son mencionados por nombre por su singular actuación. El nombre en Israel revela algunas características de las personas. Cambiar el nombre significa que su pretensión era cambiar la propia esencia de lo que eran. Daniel significa Dios es mi juez, cambiado por Belsasar, que significa Bel, el Dios, preserva la vida del rey. Ananías significa Jehová es benigno, fue cambiado por Sadrac, que significa mandato de Marduk, Dios principal. A Misael, quien pertenece a Dios, fue cambiado por Mesac, que este es un babilónico, pero representa la adoración a ídolos. A Azarías significa Jehová ayuda, y se lo cambiaron por Abed-nego, siervo del Dios Nebo. Se dice de las intenciones que esto perseguía. El rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras, sino que esperaba obtener esto gradualmente,
dándoles nombres que expresaban sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano, esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y participar del culto babilónico. Libro Profetas y Reyes, página 352. Era una seducción interesante. Estar en la corte del rey, tratados como príncipes, educados en las más importantes escuelas de aquel entonces, participando de la comida real con el propósito de hacerlos gobernantes. Muchos estarían tentados a dejar su fe a un lado y aprovechar el momento para asegurarse un futuro o una buena posición. Esto es lo que muchos hoy hacen al dejar su fe por ganarse un lugar en lo que consideran es privilegiado, pero este es el camino que lleva a la perdición. La segunda parte del capítulo 1 de Daniel se enfoca en la vida de estos 4 jóvenes hebreos cautivos en Babilonia, hijos de príncipes de Israel, llevados a la corte del rey, y deciden estos jóvenes ser fiel a Dios y a los principios que han aprendido. Esta es la sección que va del versículo 8 hasta el versículo 16. Leamos algunos apartes. Versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Todo parte de una decisión, de un propósito. Sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Fue educado en los caminos de Dios. Se propuso en corazón. Decidió que costara lo que costara, no iba a renunciar a su fe. Eso es una persona que es leal al deber, a los principios bíblicos. De este tipo de propósitos necesitamos hoy ser leales a Dios y sus enseñanzas. Nada debe alterar nuestra entrega al Señor. Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. Número 1, porque no eran todos animales aptos para comer. En segundo lugar, porque era comida ofrecida a los ídolos y se consumiría reconociendo a ese Dios como supremo benefactor. En tercer lugar, no iba a permitir que nada pudiera afectar su desarrollo físico, mental y espiritual. No iba a permitir que nada embotara su mente. El siguiente comentario nos ayuda a entender lo que estaba en juego. Dice: si Daniel lo hubiese deseado, podría haber hallado en las circunstancias que lo rodeaban una excusa plausible para apartarse de hábitos estrictamente temperantes. Podría haber arguido que en vista de que dependía del favor del rey y estaba sometido a su poder, no le quedaba otro remedio que comer de la comida del rey y beber de su vino, porque si seguía la enseñanza divina, no podía menos que ofender al rey y probablemente perdería su puesto y la vida, mientras que si despreciaba el mandamiento del Señor, conservaría el favor del rey y se aseguraría ventajas intelectuales y perspectivas halagüeñas en este mundo. Pero Daniel no vaciló. Apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor potentado de la tierra, aún más que la vida misma. Resolvió permanecer firme en su integridad, cualesquiera que fueran los resultados. Propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni el vino de su beber. Esta resolución fue apoyada por sus 3 compañeros. Libro Profetas y Reyes, página 353-354. Esto tiene una aplicación interesante para el tiempo del fin. Babilonia espiritual, el falso sistema de adoración a Dios, Él da a beber sus falsas enseñanzas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 dice: otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En Apocalipsis 18:3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Solo aquellos que decidan beber de la fuente de vida, que rechacen las meriendas de las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas como la inmortalidad del alma o la santificación del domingo, ellos podrán salir triunfantes como Daniel en la corte del rey. Otra aplicación tiene que ver con la temperancia.
Hay alimentos que hoy deben ser evitados por aquellos que desean tener su mente dispuesta a entender el mensaje de salvación. Leamos los versículos 9 al 13. Puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que asignó vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. Entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo durante 10 días, que nos des legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Daniel se propuso y le pidió al encargado que no le obligara a participar de estos alimentos, pero hubo obstáculos, porque el jefe de los eunucos temía que estos jóvenes se enfermaran, se debilitaran y que el rey, al darse cuenta, lo destituyera o le quitara la vida por negligencia. Pero Daniel no se rindió, así que pidió que se hiciera una prueba por 10 días y viera los resultados de una dieta basada en legumbres, frutas y agua, a una dieta basada en abundancia de carne y vino. Los resultados fueron asombrosos, versículos 14 al 16. Consintió pues con ellos y probó con ellos durante 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Los resultados de un régimen sencillo se reflejaron inmediatamente. Al final de los 10 días, el resultado vino a ser precisamente lo opuesto a lo que esperaba Melzar. No solo en su apariencia personal, dice Elena de White, sino también en su actividad física y en su vigor mental, los que habían sido temperantes en sus hábitos revelaron poseer una notable superioridad sobre sus compañeros que habían complacido su apetito. Como resultado de esta prueba, a Daniel y a sus asociados les fue permitido continuar su régimen sencillo durante todo el curso de su preparación para los deberes del reino. Esto está en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 35. Esta decisión marcó la diferencia en la vida de estos jóvenes y puede marcar la diferencia en nuestra vida hoy. Entonces, vemos los resultados de la vida de estos jóvenes fieles a las indicaciones divinas. Volvamos al capítulo 1 de Daniel, versículos 17 al 21, la última sección de este libro. Leamos el versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Estos jóvenes pasaron estos 3 años estudiando la ciencia de los babilonios, que estaba marcada de idolatría, hechicería y brujería. No sabremos de los conflictos que tuvieron, pero sabemos que tuvieron la determinación de ser fiel a Dios. Ellos se distinguen como hombres de oración. Lo cierto es que estos jóvenes iban a aprovechar esta oportunidad de estar en la Universidad de Babilonia para esforzarse en ser buenos estudiantes. Aprovecharon el conocimiento recibido para ser hombres de ciencia y conocimiento. Elena de White comenta: cuando los 4 jóvenes hebreos estaban siendo educados por la corte del rey de Babilonia, no pensaron que la bendición del Señor sustituía el decidido esfuerzo que se requería de ellos. Eran diligentes en el estudio, pues comprendían que por la gracia de Dios su destino dependía de su propia voluntad y acción. Tenían que dedicar a la obra con toda su capacidad, y mediante una severa y continua aplicación de sus facultades debían aprovechar al máximo sus oportunidades de estudio y trabajo. El Youth Instructor del 20 de agosto del año 1903. Dios bendice, pero nosotros debemos esforzarnos por ser mejores cada día. Y entonces llegó el día del examen. Estos jóvenes poseían una sabiduría especial. Dios les había concedido en discernimiento, y el rey notó esta realidad y vio algo especial en esto y los puso en la corte del rey. Versículos 18 al 20. Pasados los días,
al fin de los cuales había dicho el rey que llevaran, el jefe de los eunucos lo llevó delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues permanecieron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Al final del tiempo señalado, llegó la hora del gran examen. El mismo rey Nabucodonosor iba a dirigir esa sección. Y al examinarlos, los alumnos se dio cuenta que estos jóvenes hebreos eran superiores a todos los otros. En fuerza y belleza física, en vigor mental y realizaciones literarias, no tenían rival. Libro Profetas y Reyes, página 356. Dios está dispuesto a cumplir su parte cuando nosotros cumplimos la nuestra. Dios da más allá de nuestra imaginación cuando simplemente nos ponemos en sus manos y seguimos fielmente sus indicaciones. Elena de White nos ayuda a concluir este aspecto al decir: en cualquier ramo del trabajo, el verdadero éxito no es el resultado de la casualidad ni del destino. Es el desarrollo de las providencias de Dios, la recompensa de la fe y de la discreción, de la virtud y de la perseverancia. Las bellas cualidades mentales y un tono moral elevado no son el resultado de la casualidad. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas. Libro Profetas y Reyes, página 357. Nada ocurre por casualidad. Dios tiene un plan, pero nos toca a nosotros cumplir nuestra parte fielmente. El esfuerzo, la dedicación, la disciplina son parte de los medios que Dios usa para nuestra formación. Todo esto, con la bendición del Todopoderoso, debe convertir a todo hijo de Dios en el mejor estudiante, en el mejor obrero, en el mejor consejero. Somos llamados a representar al mundo que Dios es nuestro guía supremo. Y termino con esta declaración de Elena de White. En esto se revela cómo obra el principio divino de cooperación, sin la cual no puede alcanzarse el verdadero éxito. De nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino, y sin el esfuerzo humano, el divino no tiene utilidad para muchos. Para que la gracia de Dios nos sea impartida, debemos hacer nuestra parte. Su gracia nos es dada para obrar en nosotros el querer y el hacer, nunca para reemplazar nuestro esfuerzo. Así como el Señor cooperó con Daniel y sus compañeros, cooperará con todos los que se esfuercen por hacer su voluntad. Mediante el impartimiento de su Espíritu, fortalecerá todo propósito fiel, toda resolución noble. Los que anden en la senda de la obediencia encontrarán muchos obstáculos. Pueden ligarlos al mundo influencias poderosas y sutiles, pero el Señor puede inutilizar todo agente que obre para derrotar a sus escogidos. En su fuerza pueden ellos vencer toda tentación y toda dificultad. Libro citado, Profetas y Reyes, página 357. Por eso la invitación de hoy es tener la misma resolución de Daniel. Bajo la dirección divina seremos más que vencedores. Que el Señor nos bendiga en el estudio de su palabra y que hoy podamos disfrutar de la dirección del Todopoderoso. Es mi oración. Amén.